Mis padres querían darle mi parte de la herencia a su hija favorita, pero no se esperaban que mi abuelo tuviera otros planes. Yo de 28 años, vengo de una familia con una larga y complicada historia de favoritismo. Mis padres, especialmente mi papá, siempre han favorecido a mi hermana menor, Amy, que ahora tiene 25 años, sobre mí. Este favoritismo comenzó cuando éramos niños y solo empeoró a medida que crecimos. Desde mis primeros recuerdos, Amy siempre fue la niña consentida. Cuando yo tenía 5 años y ella 2, nuestros padres le organizaron una extravagante fiesta de cumpleaños con un castillo inflable, un zoológico de mascotas y pintores de caras profesionales. Para mi cumpleaños ese mismo año, recibí una pequeña cena familiar y un pastel comprado en una tienda. Esto marcó la pauta para los años venideros. A medida que crecimos, las disparidades se hicieron más evidentes. Amy siempre recibía los juguetes más nuevos y la mejor ropa. Lo que más me llama la atención es cuando tenía 10 años, ahorré mi mesada durante meses para comprarme una bicicleta nueva. Cuando Amy la vio, hizo un berrinche porque ella también quería una. En lugar de decirle que ahorrara o esperara, mis padres inmediatamente salieron y le compraron una bicicleta aún mejor que la mía. La escuela fue otro campo donde el favoritismo brillaba. Mis padres asistieron a todos los eventos escolares de Amy, pero a menudo se perdían los míos. En cuarto grado, tuve el papel principal en la obra de la escuela. Estaba muy emocionado y practiqué durante semanas. En la noche de la actuación, mis padres llegaron una hora tarde y se perdieron mi gran escena. Dijeron que Amy tenía dolor de barriga y la estaban consolando. Más tarde descubrí que estaba bien, simplemente habían perdido la noción del tiempo mientras jugaban con ella. En lo académico, nada de lo que hice pareció ser lo suficientemente bueno. En la escuela secundaria obtuve consistentemente As, me uní al club de matemáticas e incluso gané una feria de ciencias regional. Mis padres apenas reconocieron estos logros, pero cuando Amy obtuvo una B+ en una sola prueba en su materia más débil, le organizaron una cena de celebración y le compraron un teléfono nuevo como motivación para seguir mejorando. En la escuela secundaria, me dediqué a todas las actividades que pude con la esperanza de ganar su aprobación. Fui capitán del equipo de debate, editor del periódico escolar, y mientras tanto, mantuve muy buenas notas. Amy pasó la escuela sin apenas mantener un promedio decente y pasó la mayor parte de su tiempo de fiesta con amigos. Durante mi tercer año, fui seleccionado como uno de los 2 estudiantes de nuestra escuela para asistir a un prestigioso programa de verano en Harvard. Fue un gran honor, y me emocioné cuando compartí la noticia durante la cena. Mi papá gruñó y cambió de tema al próximo recital de baile de Amy. Mi mamá, al menos, dijo que era agradable, pero rápidamente se distrajo. En la noche del recital de Amy, que coincidió con el día en que me iba a Harvard, mis padres no pudieron llevarme al aeropuerto porque no querían perderse la actuación de Amy. Tuve que pedirles a los padres de un amigo que me llevaran. El proceso de solicitud para la universidad fue otra experiencia dolorosa. Pasé meses perfeccionando mis ensayos, participando en actividades extracurriculares y estudiando para los exámenes. Fui aceptado en varias universidades de primer nivel y recibí una beca sustancial para la escuela de mis sueños. Cuando anuncié esto en la cena, la respuesta de mis padres fue tibia en el mejor de los casos. Mi papá dijo, eso es bueno, pero no dejes que se te suba a la cabeza. La universidad no lo es todo. Mi mamá simplemente agregó no te olvides de nosotros cuando te conviertas en un pez gordo. En contraste, cuando Amy apenas se graduó de la escuela secundaria y decidió no ir a la universidad, mis padres la apoyaron por completo y la elogiaron por supuestamente conocerse a sí misma y no ajustarse a las presiones sociales. Incluso le compraron un auto como regalo de graduación, algo que nunca hicieron por mí. Este favoritismo constante me afectó emocionalmente. Luché contra la depresión y la ansiedad durante mi adolescencia, y cuando tenía 20 años, comencé a ver a un terapeuta en la universidad. Esto me ayudó a comprender que el comportamiento de mis padres no era culpa mía. Me tomó años de trabajo desarrollar mi autoestima y aprender a validarme en lugar de buscar su aprobación. A pesar de la falta de apoyo de mi familia inmediata, logré construir una buena vida para mí. Me gradué de la universidad con honores, conseguí un buen trabajo en finanzas e incluso compré mi propia casa a los 27. Estoy orgulloso de lo que he logrado, incluso si mis padres no lo están. Aquí es donde comienza el drama actual. Mi abuelo paterno falleció recientemente. Era un exitoso hombre de negocios que construyó una fortuna desde cero y dejó un patrimonio importante. En su testamento, dividió sus bienes en partes iguales entre sus hijos, es decir, mi padre y sus hermanos, y sus nietos, yo, Amy y nuestros primos. Mi parte de la herencia fue sustancial, alrededor de $500,000. Esta suma me habría permitido pagar mis préstamos estudiantiles, invertir en mi futuro y tal vez incluso comenzar mi propio negocio algún día. Estaba agradecido por esta inesperada ganancia y las oportunidades que podría brindarme. Sin embargo, cuando se leyó el testamento, mis padres estaban visiblemente molestos. Después, me apartaron y me dijeron que pensaban que era injusto que yo obtuviera una parte igual. Dijeron que Amy necesitaba más el dinero porque estaba pasando apuros, trabaja a tiempo parcial en una cafetería y vive en el sótano de nuestros padres. Me sorprendió, pero traté de mantener la calma.
Les expliqué que esta era decisión del abuelo y que no les correspondía a ellos cambiarla. Insistieron en que debía hacer lo correcto y darle mi parte a Amy. Cuando me negué, se enojaron y comenzaron a hacerme sentir culpable, diciéndome que era egoísta e ingrato. Mi papá mencionó todos los casos que se le ocurrieron en los que me habían apoyado, que pagó por mis aparatos ortopédicos, que eran médicamente necesarios, que me compró útiles escolares mínimos y que me dejó vivir en casa durante la universidad, a pesar de que trabajaba a tiempo parcial para contribuir a los gastos. Convenientemente, se olvidó del auto que le compraron a Amy, las innumerables compras y el hecho de que todavía la apoyan a los 25 años. La situación se intensificó rápidamente. Mi padre, quien era el ejecutor del testamento, decidió tomar el asunto en sus propias manos y anunció que iba a reinterpretar los deseos del abuelo, dándole toda mi parte a Amy, además de su propia herencia. Afirmó que esto era lo que el abuelo habría querido si hubiera conocido nuestras circunstancias individuales. Me sentí devastado. No solo era claramente ilegal, sino que también era un doloroso recordatorio de lo poco que me valoraban mis padres. Traté de razonar con ellos, señalándoles que el abuelo siempre había tratado a todos sus nietos por igual y que estaba muy al tanto de nuestras situaciones. Mi mamá luego me acusó de hablar mal de los muertos, sugiriendo que el abuelo hubiera querido algo diferente de lo que mi padre estaba proponiendo. Saqué a relucir recuerdos específicos del abuelo alentando mis objetivos académicos y profesionales, pero mis padres los descartaron como malentendidos. Afirmaron que el abuelo había expresado en privado su preocupación por el futuro de Amy y había querido asegurarse de que ella fuera atendida. Cuando les pregunté por qué no había escrito el testamento de esa manera entonces, no tuvieron respuesta. Amy, por su parte, parecía incómoda con la situación, pero no habló en contra de nuestros padres. Cuando intenté hablar con ella en privado, simplemente se encogió de hombros y dijo que mamá y papá saben mejor. Estaba claro que no iba a ser de ninguna ayuda. Al sentirme herido y traicionado, me acerqué a la viuda de mi abuelo paterno para pedirle consejo. Ella se puso furiosa cuando escuchó lo que estaba sucediendo y me dijo que esto no era en absoluto lo que el abuelo había pretendido, y que mis padres no tenían derecho a cambiar el testamento. La abuela compartió información que arrojó nueva luz sobre la situación. Aparentemente, mis padres se habían acercado al abuelo hace unos años pidiéndole que le dejara todo a mi hermana Amy en su testamento. El abuelo se había negado firmemente, afirmando que creía en tratar a todos sus nietos por igual. Incluso había agregado una cláusula a su testamento que decía que cualquiera que impugnara la distribución equitativa perdería su parte. Armado con esta información, enfrenté a mis padres. Se sorprendieron de que la abuela me hubiera contado sobre su intento anterior de influir en el testamento. Mi padre trató de justificarlo diciendo que solo estaban velando por el futuro de Amy, pero pude ver la culpa en sus rostros. La abuela tomó medidas de inmediato y se comunicó con su abogado y con los otros ejecutores del testamento. Ella también se acercó a los hermanos de mi papá, quienes estaban igualmente indignados por lo que mi papá estaba tratando de hacer. Juntos, pusieron fin al plan de mi papá y se aseguraron de que el testamento se ejecutara tal como estaba escrito. Mis padres se vieron obligados a dar marcha atrás, pero, furiosos conmigo, me acusaron de poner a la familia en su contra y dijeron que debería haber manejado esto internamente en lugar de involucrar a otros. Mi mamá lloró, diciendo cómo los había traicionado y separado a la familia. Mi papá amenazó con excluirme por completo de su testamento, a lo que respondí que nunca había esperado nada de ellos, de todos modos. Ahora están amenazando con dejarme completamente fuera si acepto su dinero, tal como lo ven. Mi padre incluso llegó a decir que si tomo la herencia, ya no seré bienvenido en su casa. En un golpe particularmente bajo, mi madre dijo que mi aceptación del dinero demuestra que nunca los amé realmente y que solo estaba esperando sacar provecho de sus muertes. La familia extendida está dividida sobre el tema. Algunos de mis primos me apoyan y reconocen el largo historial de favoritismo, y me elogian por defenderme. Otros piensan que debería haber cedido para mantener la paz, diciendo que la armonía familiar es más importante que el dinero. Los hermanos de mi papá están firmemente de mi lado, pero esto ha causado tensión entre ellos y mis padres. Amy está atrapada en medio de todo esto. Me dijo en privado que ella no pidió esto y se siente culpable, pero no está dispuesta a enfrentarse a nuestros padres. No la culpo del todo, ha sido condicionada toda su vida a depender de ellos y a buscar su aprobación. Sin embargo, una parte de mí desea que ella me apoye solo por este momento. Esta situación ha sacado a relucir mucho dolor y resentimiento. Me encuentro pensando en todas las veces que fui ignorado o descartado a favor de Amy, las fiestas de cumpleaños que no tuve, los eventos escolares que mis padres se perdieron, los logros que no fueron reconocidos. Es como si toda una vida de injusticia estuviera llegando a un punto crítico en este evento. Me mantengo firme y planeo aceptar mi herencia como lo pretendía el abuelo, pero toda la situación ha creado una gran brecha en la familia. Mis padres apenas me hablan y las reuniones familiares se han vuelto tensas e incómodas. La semana pasada me salté nuestra cena familiar mensual por primera vez porque no podía afrontar las miradas frías y acusatorias. A pesar del drama, una pequeña parte de mí se siente empoderado. Por primera vez en mi vida me enfrento al trato injusto de mis padres, estoy afirmando mi valor y me niego a ser marginado.
Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Creo que estoy bien aquí, pero el drama familiar me está pasando factura. Comencé a tener ataques de ansiedad nuevamente, algo que no había experimentado desde la universidad. Estoy considerando volver a terapia para ayudarme a lidiar con todo este estrés. ¿Soy el idiota por aceptar mi herencia y no ceder a las exigencias de mis padres? ¿Debería haberle dado a Amy el dinero para mantener la paz? Estoy cansado de ser el chivo expiatorio de la familia, pero también tengo miedo de perder a mi familia por completo. Cualquier consejo o perspectiva sería apreciado. Actualization. Han pasado aproximadamente 6 meses desde mi publicación original y han sucedido muchas cosas. Quiero agradecer a todos por su apoyo y consejos. Realmente me ayudaron a mantenerme fuerte durante un momento difícil. Primero, permítanme abordar el lado legal de las cosas. Como muchos de ustedes sugirieron, consulté con mi propio abogado, y él confirmó que lo que mi papá intentó hacer era efectivamente ilegal, y que yo tenía todo el derecho a mi herencia. Me ayudó a documentar todo y se preparó para emprender acciones legales si fuera necesario. Afortunadamente, no llegó a eso. Mi abuela y su abogado, junto con los hermanos de mi papá, lograron arreglar las cosas sin ir a la corte. El testamento se ejecutó tal como estaba escrito, y recibí mi herencia completa. Mi papá fue destituido como ejecutor debido a su intento de manipular el testamento. Este proceso tomó varias semanas y fue increíblemente estresante. Hubo reuniones tensas, llamadas telefónicas acaloradas e incluso algunas amenazas de demandas por parte de mis padres, pero al final, la ley fue clara y tuvieron que dar marcha atrás. Sin embargo, las consecuencias han sido significativas y aún continúan. Mis padres, inicialmente, duplicaron su posición, me acusaron de ser codicioso e indiferente hacia mi hermana. Incluso intentaron reunir a otros miembros de la familia en mi contra, difundiendo rumores de que, de alguna manera, había engañado o manipulado al abuelo para que me dejara dinero. Afortunadamente, la mayoría de la familia se dio cuenta de su manipulación. Hubo un incidente particularmente feo en una reunión familiar, aproximadamente un mes después de que se resolvió el testamento. Mis padres aparecieron sin ser invitados. Mi tía era la anfitriona y no les había pedido que vinieran. Causaron una escena. Mi padre comenzó a gritar sobre cómo le había robado a Amy y sobre cómo la abuela se había vuelto corrupta contra ellos. Mi mamá, dramáticamente, arrojó un viejo álbum de fotos a mis pies, diciendo que yo había destruido todos estos recuerdos felices. Fue vergonzoso y doloroso, y fueron necesarios varios familiares para calmar la situación y pedirles a mis padres que se fueran. Mi abuela, bendita sea su corazón, ha sido mi defensora más fuerte durante todo esto. Compartió historias sobre cómo mi abuelo siempre había estado orgulloso de mis logros y cómo él quería asegurarse específicamente de que todos sus nietos tuvieran las mismas oportunidades. Incluso reveló que mi abuelo había guardado un álbum de recortes con mis logros, recortes de periódicos académicos, copias de mis cartas de aceptación a la universidad e incluso el programa de esa obra de teatro escolar a la que mis padres habían llegado tarde. La revelación fue, al mismo tiempo, conmovedora y desgarradora. La abuela también se encargó de dejar las cosas claras con la familia extendida y convocó una reunión familiar, excluyendo a mis padres, donde expuso toda la historia del favoritismo de mis padres, incluidos incidentes que había olvidado hace mucho tiempo o que nunca supe. Fue reconfortante que alguien finalmente reconociera la injusticia que había experimentado durante años, pero también abrió viejas heridas. En cuanto a mi hermana, Amy finalmente encontró su voz en todo esto. Después de un examen de conciencia y varias largas conversaciones con nuestra abuela, se acercó a mí en privado y se disculpó por no haberme defendido antes. Admitió que sabía que el favoritismo de nuestros padres estaba mal, pero que había tenido demasiado miedo para desafiarlo. Tuvimos una larga y emotiva charla sobre nuestra infancia y cómo nos afectó a ambos. Amy confesó que ser la niña favorita no era tan bueno como parecía, sintió una inmensa presión por estar a la altura de las expectativas de nuestros padres y nunca aprendió a valerse por sí misma. Compartió historias de ocasiones en las que quería lograr cosas por su cuenta, pero nuestros padres se abalanzaban y hacían todo por ella, robándole la oportunidad de crecer y aprender de sus errores. Esta conversación fue un punto de inflexión en nuestra relación. Comenzamos a reconstruir el vínculo entre hermanos que había sido dañado por el favoritismo de nuestros padres. Nos hemos estado reuniendo regularmente para tomar un café, solo nosotros dos, para hablar y apoyarnos mutuamente durante esta agitación familiar. Amy sorprendió a todos al anunciar que iba a usar su herencia para ir a la universidad. Dijo que verme defenderme la inspiró a tomar el control de su propia vida. Se inscribió en un colegio comunitario local para comenzar, con planes de transferirse a una universidad de 4 años una vez que descubra que quiere estudiar. Nuestros padres estaban sorprendidos, creo que se dieron cuenta de que su cuidado no le había hecho ningún favor a Amy. La reacción de mis padres a todo esto ha sido mixta y ha ido evolucionando. Al principio, estaban furiosos con los dos. Me acusaron de poner a Amy en contra de ellos y trataron de hacerla sentir culpable por entrar a la universidad, para apoyar a la familia. Cuando eso no funcionó, cambiaron de táctica. Mi mamá, después de varias conversaciones largas con mi abuela y de presenciar los cambios positivos en Amy, comenzó a ver cómo su comportamiento había sido dañino. Ha tomado algunos pasos tentativos hacia la reconciliación.
Incluso ha comenzado terapia para trabajar en sus problemas y se acercó a mí para disculparse, admitiendo que había sido injusta y pidiendo una oportunidad para arreglar las cosas. Es un proceso lento, y soy cautelosamente optimista, pero también mantengo límites firmes. Desafortunadamente, mi padre ha estado menos dispuesto a admitir cualquier error. Todavía está enojado y se siente como la víctima de todo esto. Apenas me habla y ha sido frío con Amy desde que decidió ir a la universidad. Ha hecho algunos intentos de manipularnos, prometiendo perdonarnos si simplemente admitimos que estábamos equivocados, o amenazando con vender la casa de nuestra infancia si no entramos en razón. Ambos nos mantenemos firmes, pero es doloroso verlo alejar a sus 2 hijos de esta manera. La dinámica familiar extendida ha cambiado significativamente. Me he vuelto más cercano a mi abuela y a los hermanos de mi papá, quienes me han apoyado maravillosamente. Mis tías y mis tíos han compartido sus propias historias sobre cómo lidiar con el comportamiento difícil de mi papá a lo largo de los años, lo que me ha ayudado a sentirme menos solo en esta lucha. También he formado conexiones más profundas con algunos de mis primos que estuvieron a mi lado. Comenzamos una cena mensual de primos, donde todos podemos ponernos al día sin la presión del drama de las generaciones anteriores. En cuanto a mí, he estado usando mi herencia sabiamente. He pagado mis préstamos estudiantiles, lo que me ha dado una increíble sensación de libertad financiera. También he creado una cartera de inversiones diversa con la ayuda de un asesor financiero. Además, he reservado algo de dinero para, potencialmente, iniciar mi propio negocio en el futuro. Estoy explorando la idea de abrir un centro comunitario que ofrezca servicios de salud mental asequibles y clases de educación financiera. Pero el uso más significativo del dinero para mí ha sido financiar mi terapia y ofrecer hacer lo mismo para Amy. Ambos estamos trabajando para recuperarnos de nuestras experiencias de la infancia y aprender a establecer límites saludables con nuestros padres. Es un proceso largo, pero ya siento que estoy progresando en la comprensión y superación de los efectos del favoritismo y la negligencia emocional a largo plazo. Con respecto a mis padres, las cosas aún son complicadas. Mi mamá ha estado haciendo esfuerzos para reparar nuestra relación. Ha estado asistiendo a terapia regularmente e incluso ha comenzado a reconocer parte del daño que causó con su favoritismo. Hemos tenido algunos almuerzos individuales en los que hemos tenido conversaciones honestas, aunque difíciles, sobre nuestro pasado y cómo podemos avanzar. No es perfecto, pero es un progreso. Sin embargo, mi padre sigue resistiéndose al cambio. Todavía sostiene que no hizo nada malo y que Amy y yo somos desagradecidos. Se ha perdido varios eventos familiares porque se niega a estar en la misma habitación que yo. Me duele, pero estoy aprendiendo a aceptar que no puedo controlar sus reacciones ni obligarlo a ver las cosas de manera diferente. La abuela se ha convertido en una roca tanto para Amy como para mí. Ha estado compartiendo más historias sobre nuestro abuelo y lo orgulloso que estaría de nosotros por defendernos. Ella también ha sido una gran mediadora en los conflictos familiares, siempre defendiendo la justicia y la comprensión. Gracias nuevamente a todos los que ofrecieron consejos y apoyo. Significó más de lo que imaginan durante un momento realmente difícil. Aunque el viaje no ha sido fácil, espero con ansias el futuro con una sensación de optimismo y seguridad en mí mismo que no había sentido en años. Estoy emocionado de ver a dónde me llevará este nuevo capítulo de mi vida y estoy comprometido a romper el ciclo del favoritismo y crear relaciones más saludables en mi futura familia. ¿Te gustó esta historia? Si es así, no olvides darle me gusta y seguirnos. Hasta pronto.